¿qué tienen de diferente, mentalmente hablando, los atletas de alto rendimiento a los atletas en formación o amateur? Uy, eso es una buena pregunta. Bueno, a investigar el cerebro de más de 1000 atletas, deportistas de alto rendimiento de Latinoamérica. Lo comparé con estudios de deportistas de Reino Unido y lo comparé también con gente amateur. Entonces, pero en cantidades muy grandes. Entonces voy a hacer acá tres comparativas. Okay. Cerebro de un atleta de alto rendimiento con cerebro de un atleta de amateur. Ok. Y cerebro de atleta latinoamericano versus cerebro de atleta de Europa, o Reino Unido, ¿sí? Entonces, la primera diferencia que encontramos es que en el cerebro de alto rendimiento de los deportistas, ¿qué quiere decir esto en otras palabras? Leo Messi. Leo Messi, ¿por qué va unos segundos delante de todos en la toma de decisiones, en el regate, en todo? Porque él durante su vida ha acumulado. Cuando un deportista de alto rendimiento tiene que empezar a pensar cosas básicas, como por ejemplo cómo hago un movimiento, cómo hago un regate o cómo hago para pegarle al arco, estoy seguro que es porque ese deportista lleva varios días frustrado, tiene estrés, presenta ansiedad y cantidad de problemas psicológicos y su rendimiento va para abajo. En alto rendimiento el tema es evaluación de riesgos. Tengo que tomar riesgos, pero que además tienen que ser en muy poco tiempo, tienen que ser muy rápido. Entonces, el cerebro de las personas de alto rendimiento son personas. Pues resulta que Cristiano Ronaldo tiene un 80% de fallos frente al arco. Cuando yo presento estas estadísticas a los jugadores, sin mostrarles qué jugadores, ninguno me dice que es Cristiano, o sea, no se lo creen. ¿Cómo puede ser que un deportista que le pega bien con la derecha, con la izquierda, va bien de cabeza, de adentro de área, fuera de área, falle tanto? Quisiera que nos contaras qué es la psicología deportiva, qué abarca la psicología deportiva. Ok, bueno, la psicología del deporte, ¿cómo hacemos para desde la parte mental, psicológica, hacer que los deportistas tengan más herramientas para llegar a su mejor nivel, para poder mantener ese rendimiento, para sostener ese talento? Porque al final, ¿cuánto talento tenemos acá en Colombia? Hoy en Agrodeportiva nos acompaña un invitado excepcional. Juan Alejandro es magíster en Psicología del Rendimiento por la Universidad de Edimburgo, una de las 15 mejores del mundo, donde además recibió un reconocimiento por liderazgo académico. Su trabajo lo ha llevado a estudiar neurociencias en la Universidad de Oxford, a compartir espacios con profesores de Harvard, Cambridge y Singapur, y hasta a conocer de primera mano el modelo de trabajo del Manchester United. Ha desarrollado investigaciones y artículos científicos en psicología del deporte y del rendimiento. En Colombia ha trabajado con clubes como el Cortuluá y con las canteras del Deportivo Cali, acompañando a deportistas en procesos que hoy los tienen en la Selección Colombia. Hoy hablamos con él sobre mentalidad, alto rendimiento, lesiones, presión y las herramientas que todos, atletas y entrenadores, deberíamos conocer. Al proyecto de Cortuluá con el objetivo de ascender ese año, ya 5 o 6 años en la B, y al final durante ese periodo logramos el ascenso. Pero, o sea, algo increíble es, lo soñé. Entonces, incluso yo me acuerdo de uno de esos casos, Sí. de un deportista que llevaba 4 finales donde siempre se lesionaba. O sea, ahí había algo psicológico, de que había una final y no sé si probablemente por la presión, era uno de los mejores jugadores del equipo. Mira, algo súper interesante y que viene pasando es que Colombia da un paso gigante en varios deportes, pero hablando de fútbol, de que ahora está siendo mucho más constante, consistente en el tema de llegar a instancias finales. Sí. Ahora, como bien dice, nos falta ese último paso. Bueno, llegamos a las finales, no ganamos. Y esto no es algo que solo pase en la selección masculina de mayores, sino que pasa en la femenina, en la final con Brasil que la perdemos, pasa con la sub-20 y pasa en casi todas las categorías, de que a nosotros nos cuesta ganar. De cómo afronto yo el fracaso, en este caso las lesiones, es clave. Y es, primero, Alejo, bienvenido a Ágora Deportiva. Miguel, muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un orgullo volverme a reencontrar con vos y obviamente pues también, como te digo, agradecido por estar acá de nuevo. Súper. Mira que hace unos meses cuando empecé en todo este proyecto,
e hice la lista de los invitados, tu nombre estaba en esa lista. Sabía que quería conversar con vos porque he visto que siempre has estado muy de la mano con el deporte, te apasiona, he visto que ha sido también como tu vocación. Sos una persona que puede hablar con plena autoridad del tema porque veo que tienes un muy buen balance entre lo teórico y lo práctico. Te has formado en la materia, has trabajado en la industria, entonces me parece que es un componente bien interesante. Fuera de eso, tuve el privilegio de que trabajáramos juntos. Cuando estaba en Esparta, estábamos haciéndolo crecer. Sabíamos que uno de los principales temas en los que teníamos que invertir era en la parte psicológica, en la parte mental. Entonces ahí estuvimos haciendo unos trabajos, sé que después de mi salida también estuviste ahí como haciendo algunos trabajos con ellos, y vi que fue antes también de un viaje que tuviste a Reino Unido. Entonces, si querés, me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo te fue en Reino Unido? ¿Qué estabas haciendo allá? Yo también te vi viajando mucho hace poco, ¿no? Pero sí, sí, nada, muchas gracias por todo. Como decís, pues, digamos, soy un interesado por este tema de la psicología del rendimiento, de la mente humana, bueno, qué hay en la mente que logra que el ser humano pueda tener rendimiento excepcional y podamos tener atletas élite como los Leo Messi, los Cristiano Ronaldo, Mbappé, bueno, qué hay en la mente de estos deportistas, no solo de fútbol, de otros deportes también. Entonces, digamos que Reino Unido fue ese sueño, fue ese objetivo que siempre tuve en mi vida, de decir, bueno, si quiero ser de los mejores en mi área en el mundo, quiero ser un referente en Colombia, tengo que irme a estudiar con los mejores, a formarme con los mejores. Y pues por allá acabé en Reino Unido precisamente estudiando una maestría en una de las mejores 15 universidades del mundo, Wow. becado, entonces muy orgulloso de poder dar ese paso, de representar a Colombia en ese tipo de espacios de universidades. Y créeme que fue una experiencia pues excepcional por allá. Me fui a Reino Unido a estudiar lo que es la maestría en psicología del rendimiento. No hay muchas en el mundo de esto. Yo estoy buscando en el mundo porque no quería enfocarme solo en lo deportivo, sino comprender más a fondo qué hay en el rendimiento humano en el cerebro. Ok. Entonces, digamos que ahí ya me quería ampliar un poquito más. Entonces, de ahí podemos hablar lo que son business, negocios, ejército, equipos de emergencia, equipos de medicina también, pilotos, bueno, no solo deportistas, sino que hay en la mente del ser humano que lo lleva a esas situaciones límites a sacar un nivel de rendimiento máximo, cognitivo, físico, y bueno, ese fue el foco, encontré a maestría allí y se me dio todo de una forma, pues la verdad, muy maravillosa y espectacular. Qué nota, qué nota. ¿Siempre supiste que querías estar en el alto rendimiento desde el momento en que empezaste la carrera o cómo fue llegando ese sueño? Mira que eso me lo preguntan mucho, ¿no? Bueno, yo encontré el tema de la psicología del deporte fue mientras estudié psicología o antes. Yo realmente lo encontré antes. Yo tenía claro desde que era muy pelado, desde los 16, 17 años, que yo quería acabar trabajando en el fútbol profesional. Ese era mi sueño. Yo me soñaba, yo era un fanático, o soy todavía un fanático del deporte, del alto rendimiento, y mi sueño era trabajar con deportistas de alto nivel. Entonces, por ahí encontré la psicología y me puse a pensar que en la psicología debe haber algo que la gente no está viendo, y es en la parte comportamental, mental, la parte del cerebro, de que allá hay algo especial que podría trabajar. Entonces lo identifiqué por allí y durante mi carrera en ICESI, enfoqué todos mis trabajos de la materia al deporte, siempre. O sea, esto no fue algo nuevo, sino que desde que inicié ya tenía dirigida hacia dónde iba a llevar yo mi carrera profesional. Y poco a poco, pues, se me fueron dando las cosas de acá trabajando con clubes deportivos y demás. Súper bien, pero entonces, en la carrera hay ese enfoque o vos lo fuiste buscando como tal? No había ese, no. Ok. Por eso la pregunta de, bueno, ¿qué lo hace uno profesional? ¿Uno o la universidad? Porque hay mucho esa pregunta en general en común. Y es una mezcla de los dos. Es algo que uno lleva la motivación, el deseo interno, las ganas, pero también la institución donde uno se forma, la calidad,
digamos, los profesores, el entorno, entre los dos hacen ese match. No podemos decir que no es la universidad, sino la persona, o que es la universidad y no la persona, son las dos. Tiene que haber esa mezcla. Entonces, digamos que yo creo que tuve esa fortuna de llegar a una universidad de muy buena calidad en Colombia, como la ICESI, y de yo tener muy claro mis objetivos. Entonces, aunque la carrera no ofreciera ese enfoque, yo soy alguien que algo que me ha diferenciado de todas las demás personas es que soy autodidacta. Es decir, tal vez la carrera no tenía el material de decir psicología del deporte, pero a mí me interesaba y me da las herramientas para entender los conceptos claves a nivel cognitivo. Y ahí ya me ponía yo a investigar, a buscar de, bueno, cómo funciona la mente en el deporte, cómo funciona el trabajo de equipo en el deporte. Y allí lo fui yo llevando. De hecho, ahorita es que abrimos el curso de psicología del deporte, que no existía. La universidad pues me permitió abrirlo hace 4 años con un colega y desde hace 4 años estamos dictando el curso allí en la universidad. Eh, Veo que entonces en tu carrera en la universidad estuviste muy autodidacta, tratando de traer estos conceptos de psicología, cómo los podías aplicar en el deporte. Y si bien para los psicólogos puede ser un tema nuevo, para las personas pues mucho más aún. Entonces quisiera que nos contaras qué es la psicología deportiva, qué abarca la psicología deportiva. Ok, bueno, la psicología del deporte, a ver, más que hablarles de la teoría, yo quiero dar a entender en cómo yo la conocí o cómo yo la interpreté. A ver, hay un tema y es que la psicología en nuestra sociedad es muy vista como un tema tabú, especialmente en deporte, porque digamos que las personas que hacen deporte, especialmente alto rendimiento, pues vienen de un contexto formativo, cultural, socioeconómico, de bajos recursos y que les cuesta más de pronto entender ciertas cosas, entre ellas entender que el ir al psicólogo no es ir porque tengo problemas, sino ir también a desarrollarme yo como individuo. ¿Cuál es el tema entonces ahí? Que entiendo yo que la psicología del deporte, o lo que pues yo también traté de ver es, bueno, no me quiero enfocar tanto a una parte clínica, que uno como psicólogo nunca deja de ser clínico, pero ese no era mi enfoque, sino en potenciar, de bueno, me gusta ese alto rendimiento. ¿Cómo hacemos para desde la parte mental, psicológica, hacer que los deportistas tengan más herramientas para llegar a su mejor nivel, para poder mantener ese rendimiento, para sostener ese talento? Porque al final, ¿cuánto talento tenemos acá en Colombia? Tenemos un montón de talento en deportistas, pero decimos siempre la parte mental. Entonces, por ahí vamos que la psicología del deporte empieza a abarcar este tema, empieza a cada vez a formar más deportistas. Entonces, la psicología del deporte viene siendo esa área de la psicología que busca en alto rendimiento potenciar las habilidades mentales de los atletas y sostener el rendimiento de ellos a partir de un bienestar. Entonces, digamos que ese es un poco el enfoque de la psicología del deporte. Genial, genial, Alejo. Después de formarte o durante ese recorrido, ¿cuál fue tu primera experiencia profesional? Me dijiste que entonces cuando estabas estudiando tratabas de buscar actividades, trabajos y demás para poder aplicar la parte deportiva con la psicología, pero ya después, ¿cómo empezaste tu carrera profesional como psicólogo deportivo? Sí, no, durante la carrera yo, como te decía, lo enfoqué mucho a lo deportivo, ¿cierto? ¿Qué pasó? La tesis la quise enfocar también a lo deportivo. Yo soy una persona que me encanta el tema de investigación, leer, crear nuevas teorías. Bueno, a veces me apasiono tanto que se me volvió una locura, pero me encanta este tema. Y entonces hicimos un contacto con América de Cali y con América de Cali hicimos una tesis, una investigación durante un año, en el 2018, sí, fue 2018 que hicimos con América de Cali. Entonces, por allí me fui metiendo a todo el tema de deporte. Ese año, pues, una investigación, conociendo al Gato Pérez en ese momento, a Tulio, bueno, conociendo allí personas de América en ese momento que nos abrieron la puerta y digamos que esa fue mi primera entrada. Ya de ahí al año siguiente estuve intentando ingresar a varios clubes para hacer mis prácticas profesionales. Y el Deportivo Cali fue quien me abrió las puertas, y me dio la oportunidad de estar todo el 2019 trabajando con los jóvenes talentos que tienen cantera. Entonces, digamos que por allí empecé ya la parte más práctica en el Deportivo Cali y la verdad fue un reto interesante porque yo tenía
compañeros que se iban y escogían otras áreas de la psicología que eran pagas. Yo ese año 2019 pues no recibí ni un peso en las prácticas, pero entonces yo tenía que balancear mi sueño sin recibir nada y era yo el que ponía transporte, comida, bueno, todo para ir allí, o algo económico, por ejemplo, un Tecnoquímicas que pagan muy bien, pero no era mi sueño. Entonces yo nunca tuve dudas y dije, no, mi sueño es el deporte y por allí el Deportivo Cali se dio esa oportunidad y hizo unas relaciones espectaculares y desde allí me empecé a enganchar con los jóvenes que hay allí, jugadores que pues que están hoy en el Deportivo Cali, en el primer equipo, con los que puedes llegar a trabajar en grupo, los José Caldera, Franco, bueno, allí varios jugadores del Deportivo Cali que es muy chévere, lo soy profesional cuando los conocí muy jóvenes. Ok, súper. Ya nos has contado entonces qué abarca más o menos la psicología deportiva, que está, me gusta mucho en serio esa definición que das y es de potenciar, ¿sí? Sí, De llevar ese rendimiento, esas capacidades técnicas que tenemos a un siguiente nivel, combinándolo muy bien con la parte mental. Nos has contado ya un poco cómo iniciaste en la práctica, en la industria. Cuéntanos un poco más de los roles que has desempeñado y me gustaría, para un ejercicio de los que nos están oyendo, cómo se ve el día a día de un psicólogo deportivo en una institución como un club de fútbol. ok, te cuento, a ver, mi historia es bien particular, porque yo siempre, a mí me gusta hablar mucho del éxito a través del fracaso, cosa que nadie te va a hablar. Todo el mundo te dice, no, si tuve éxito, pocas personas te van a hablar de qué habilidades tuvieron, cómo fue ese camino, sino que te lo pintan muy bonito, especialmente en una cultura de las redes sociales donde todo lo que se vende es éxito, éxito, éxito y nadie sube nada de los fracasos. Pero para yo llegar al tema digamos, al nivel que estoy ahora, tuve que pasar por tocar muchas puertas y recuerdo yo cuando recién me gradué de la universidad a hacer un listado de 120 clubes deportivos en la ciudad de Cali y empezar a llamar uno por uno para ofrecer mis servicios. Ok, Para ofrecer mis servicios, presentándome como un recién egresado ok, y también presentando a Psicología del Deporte, porque de estos 120 que conocieran qué es la psicología del deporte, probablemente 7 ocho. Entonces hablamos de un porcentaje muy bajo. muy bajo. Y más en Cali, que Cali es capital del deporte y no estamos como teniendo esa inversión muy clara. Entonces digamos que empecé por allí tocando muchas puertas. De hecho, pues yo soy de Tuluá, nací en Tuluá, entonces las primeras puertas que toqué fue la de Cortuluá, la de América también las toqué. Y pasó que en ese momento no se me dieron. Las toqué una, dos, hasta tres veces toqué las puertas y no se me dieron. Pero yo nunca paré mi sueño y empecé pues de forma individual con los deportistas que conocían Deportivo Cali de forma ya más privada, que vieron mi buen trabajo, empezaron ya a contactarme para Ok, trabajar conmigo de forma totalmente privada. ok, Ahí me empecé a enganchar y entre esas empresas en las que toqué puertas, una empresa, una agencia deportiva de futbolistas me abrió y me dio las oportunidades que fue Top. Top Athlete es una de las empresas pues más reconocidas en gerencia deportiva, digamos, representación de jugadores en Colombia, a la casa pues de Tomás Sarmiento, también un visionario, y digamos que allí me enganché con ya deportistas de muy buen nivel. Hablamos de jugadores que han llegado a Selección Colombia, con los que empezamos con 16, 17, 18 años, algunos un poquito más. Pero entonces hablamos de un trabajo que se hizo durante más de un año con jugadores como Gustavo Puerta, que salió del Bogotá, bueno, incluso de, de zonas pues del Valle también con muchas necesidades. mm, Acabó en el Bogotá y del Bogotá acabó en Alemania, en el Bayer Leverkusen, un jugador muy joven. O como Juan Camilo Portilla. Digamos que ahí hay jugadores con los que se empezó ese trabajo que lo más bonito de eso es verlos triunfar a ellos, haberlos conocido, haber sabido la persona que hay detrás de ellos, que son excelentes, y ver cómo logran lo que todos quieren. Pero entonces lo que la gente no sabe es qué hay detrás de ellos, porque la gente cree que todo es éxito, ¿no? O que pronto a psicología del deporte, como hablábamos, de que se va solo cuando tengo un problema, tengo una dificultad. Estos chicos tenían muchos potenciales, muchas habilidades y simplemente trabajaban el tema de psicología del deporte porque lo entendían como un extra,
como un extra. Entonces, si ya no lo trabajas tú, hay otro en tu posición, con tu misma edad, con tus mismas características, que él sí lo está trabajando. Entonces, ya al no trabajarlo, es, Estás en desventaja. estás en desventaja, estás dando desventaja, te estás poniendo en desventaja, estás dando chances a otros. Entonces, digamos que chicos que tenían todo muy bien, incorporaron este extra y siguieron creciendo. Fueron herramientas que se les dieron y siguieron creciendo. Entonces, allí pues esos jugadores que han logrado tanto, pero que ha sido un camino muy, muy duro, muy difícil. Y bueno, eso interesante. Entonces, digamos, paso eso por top, Sí. con varios jugadores de muy buen nivel y mi buen trabajo, pues llamó también la atención de un club llamado Cortuluá, pues acá en Colombia muy reconocido, y me pude unir a ese proyecto al año siguiente. Entonces dejé Top, me uní al proyecto de Cortuluá con el objetivo de ascender ese año, ya 5 o 6 años en la B, y al final, durante ese periodo, logramos el ascenso. Ok. Pero, o sea, algo increíble es, lo soñé. Esto no es algo que me pasó de casualidad, esto lo soñé cuando tenía 16 años. En 16, 17 años de decir, sueño estar en un club profesional, sueño, carajo, estar pudiendo ayudar al club de mi ciudad a un ascenso, a llegar a una A, un triunfo, sueño estar metido en un vestuario. O sea, lo soñé y cuando con 24 años, 25, muy, muy, muy joven, se me dio esa oportunidad, fue algo de locos. Fue algo de locos, yo venía trabajando muy bien y se me dio todo muy joven. También un chico de 24, 25 años en un vestuario con jugadores que ya habían pasado por China, que habían ganado Libertadores, que venían de Estados Unidos, jugadores de mucho recorrido. Entonces uno dice, ¿qué les va a explicar? ¿Qué les va a venir a enseñar un chico de 24, 25 años? Eso es como lo que podrían pensar ellos. Sí. Como las barreras que pudieran tener. Barreras. Entonces, yo me encontraba con eso, pero pues yo sabía lo que yo tenía. Yo me la creía, me creía el cuento, sabía que estaba capacitado, sabía que también tenía que aprender un montón, pero me di al reto y la verdad llegué y encajé muy bien en el club, con el entrenador, con el departamento médico, o sea, el club con el presidente Oscar Martán pues me recibieron espectacular y se pudo hacer muy buen trabajo ese año en el ascenso y especialmente desarrollando jugadores jóvenes. Entre esa cama de jugadores, Alexis Manjoma, que hoy en día para los jóvenes jugadores es un referente en Colombia. Un chico que se fue a Argentina y ahora está en Canadá y le está yendo excelente a nivel deportivo, pero más que eso es la parte humana. O sea, unas personas increíbles. Entonces, digamos que está en eso, mi vida fue, me vi enfrente a mi sueño, pero un sueño que nadie me regaló, un sueño que toqué muchas puertas, que después de haber tocado 3 veces en Cortuluá, fue al revés, me llamaron ellos y me dijeron, oye, hemos visto tu trabajo, venite para acá. Que Entonces, eso es lo bacano, de que tuve varias veces caídas o de que toqué puertas y no más abrieron, pero seguí, 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 y el tiempo puso todo en orden. Entonces, digamos que ese es un consejo que yo le doy mucho a la gente, aunque yo trabajo desde la psicología del deporte, desde mi propia experiencia. Yo soy una persona que lo que he logrado es porque he fracasado. Ujú. Y eso la gente no lo entiende, lo de que, ¿cómo así que fracasar? Lo que la gente no sabe es cuántas puertas toca uno, cuántos intentos hace uno, o sea, fue de locos. Entonces, bueno, ahí en Cortuluá estuve más o menos 2, 3 años, excelente con el primer equipo, con la cantera, desarrollando jugadores, o sea, espectacular. Y el tema, yo me acuerdo, la celebración en nuestra ciudad, de salir con el carro de bomberos, a decir, ascendimos. Eso fue una experiencia única que va a quedar para toda mi vida, la satisfacción Que de haber podido aportar en algo a mi ciudad. Eso es algo que nunca se me va a borrar. quisiera, Alejo, que hiciéramos zoom en esa experiencia que tuviste porque me llama muchísimo la atención. Se habla en todo este tema de psicología del deporte y en el alto rendimiento de la visualización. Eso vemos en varias partes que deportistas de alto rendimiento lo usan como una herramienta. Y aquí el caso que estoy viendo es que los jugadores, en este caso los deportistas de Cortuluá, tenían que también tener esa visualización de querer ascender, pero veo que la, en la mente tuya estaba esa visualización, estaba ese sueño. Y creo que poco se habla de eso, de la mentalidad que debe también tener el profesional que los va a entrenar.
Sí, ¿sí? Que los va a conducir hacia ese objetivo. Entonces me llama mucho la atención que dijeras ahora que eso lo estaba soñando. no, es que o sea, yo ya lo había visto. Incluso hace poco, recién llegué a Reino Unido y todo, también pude darle esa calma a mi mente a través de la meditación. Ahorita hablamos bien de eso, la meditación como una de las mejores herramientas que hay para la mente humana, para explorar su potencial. Y le di la calma a mi mente en ese momento cuando era joven, ahorita también que volví, y empecé a ver el futuro. Pero esto no hablo como algo místico, Ujú. lo hablo algo como algo Sí, de enfoque, es decir, en medida en que vos le des esa paz a tu cerebro va a poderte mostrar un poco el camino hacia tus sueños. correcto. Eso es, porque las redes neuronales que tienes ahí tienes este objetivo que tu cerebro lo sabe y empieza a construirte un plan de acción. Ujú. Eso es así. Lo que pasa es que la gente no lo ve así, viven en el tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Entonces, ¿qué pausa tiene el cerebro? No tiene ninguna pausa. Cuando le damos esa pausa, la meditación es una buena estrategia para eso, el cerebro empieza también a tejer y a darte soluciones. Entonces, digamos que eso es algo que ya yo tenía muy visto en mi mente, lo tenía muy claro, y cuando yo llegué allí, yo me creí mucho el cuento. Entonces, en mi tema de, bueno, ¿cómo les llego a estos deportistas de tanta experiencia? Desde mi rol, y era muchas veces en poder construir un modelo mental compartido. ¿Qué es un modelo mental compartido? Eso suena tan complejo. Esa visión que yo tenía, que tal vez el entrenador tenía, que otros profesionales teníamos, unamos toda esa visión y hagamos una visión colectiva. Entonces, tuvimos ahí algunas sesiones donde hablábamos de mentalidad para ganar, mentalidad para tener éxito, mentalidad para ser campeones. Entonces, poco a poco esos entrenamientos, esas charlas, iban construyendo un pensamiento conjunto de, bueno, no lo pensamos tú, 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 tú y yo, sino que ya todos empezamos a tener un pensamiento de que esto es posible, de que lo podemos hacer, de que tenemos que creer uno en el otro, de empezar a crear equipo, a tejer lazos entre el equipo, y ahí cogemos lo que se llama modelo mental compartido. Ujú. Entonces, incluso yo me acuerdo de uno de esos casos Sí. de un deportista que llevaba 4 finales donde siempre se lesionaba. O sea, ahí había algo psicológico, de que había una final y no sé si probablemente por la presión, era uno de los mejores jugadores del equipo. En su regate, era desequilibrante, un jugador muy, 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 muy especial. Entonces, tenían el problema en que siempre que llegaba a una final se lesionaba. Y las finales que pasaba con Cortuluá, siempre que llegaba a una final, la perdía. Algo como lo que nos pasa con la selección Colombia, ¿no? Pero bueno, Sí. ahora hablamos de eso. Ya vamos a Entonces, hablar de eso, sí. en ese trabajo yo me puse a trabajar mucho con este deportista, a darle esa confianza, a trabajar en sus objetivos, a trabajar en qué lo limitaba, para, digamos, autosabotearse, entre comillas, o que el cuerpo también habla. Entonces el cuerpo a veces cuando tiene ciertas presiones, estrés, pues también genera sus condicionantes o sus limitantes y en ese caso puede provocar lesiones musculares. Eso existe, eso puede pasar a nivel científico. Entonces, hablando esto, trabajando esto con este jugador, pues llegó por fin a su primera final y salió con 3 goles en el último partido que nos dio el ascenso. O sea, fue como el cambio más espectacular que yo vi de trabajar a un deportista todo el año para que en el partido más importante del año, y que durante los últimos 4 años no había podido estar, estuviera e hiciera la diferencia. Wow, Y la diferencia de 3 goles. wow. Sí, sí, eso fue Cambio abismal. abismal, abismal. Y la verdad fue increíble esa experiencia. ¿Cuál dirías que fueron las claves para que ese cambio se diera en ese deportista? Yo sin duda lo primero que digo es la confianza, Ajá, que el deportista pueda confiar en ti, pero no como amigo, ok. sino como profesional. O sea, que te veas como un profesional, porque si te ve como amigo, pues realmente No se va a exigir. ni te no se va a exigir. Y no se trata de estar detrás de alguien, sino de forma profesional cómo guiarlo. Entonces, aunque yo era muy joven, yo he distinguido siempre muy bien y lo he diferenciado de ellos son mis clientes, son mis deportistas, pero no son mis amigos. Ok. Que uno puede tener muy buena relación con ellos, claramente.
pero profesional. Entonces, digamos que a partir de esa confianza ya empezamos a trabajar también en a él que lo limitaba para poder llegar a esas finales, que de pronto limitaba su talento. Con este tipo de deportistas funciona mucho las metas a corto plazo. Ok. Entonces, metas de partido por partido, de bueno, ¿qué vamos a buscar hacer en esta competición, en ese partido? Y ahí hay algo que, como te digo, metas por partido, que lo que busca hacer es que el deportista tenga un enfoque muy, muy a corto plazo, muy claro de qué hacer en un momento particular, unas autoinstrucciones, por decírtelo así. Entonces, mira que hay algo que se llama planificación de los partidos. Digamos que todos los deportistas trabajan su parte durante la semana física, su parte técnica y hasta su parte táctica o estratégica. Y la mental, bueno, la pueden preparar durante la semana, pero yo llamo algo que es preparación mental de partido. Entonces hagamos una preparación específica en la parte mental para este partido. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos con él o qué es lo que yo hacía con él? Eh, Poner sobre la mesa todas las posibles situaciones que podían ocurrir a él, que le podían ocurrir en el partido y trabajarlo con objetivos. Entonces, simplemente 2 3 objetivos de, bueno, y puntuales, objetivos bien específicos, nada general, nada como mi objetivo va a ser tener un buen partido. No, eso es muy general, eso no es un objetivo. ¿Cómo sabemos que es un ¿Y buen cómo se partido? mide? ¿Cómo se mide? ¿No? Entonces, no. O por ejemplo, cuando me dicen, no, que mi objetivo es hacer un gol. Yo digo, no, un gol es un resultado y esto es lo que más trabajo con delanteros, por Ok. ejemplo, que el gol va a llegar, pero el gol no depende solo de ti, depende de otra cantidad de cosas. Entonces, vamos a buscar objetivos que dependan más de ti. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede depender de ti? ¿Qué cantidad de duelos puedes hacer en el tiempo que vas a jugar? Entonces, por ejemplo, hacer 7 8 duelos en 60 minutos. O, por ejemplo, ¿cuántos disparos puedes intentar hacer tú? Eso es algo que es más controlable, que es más medible y que está bajo tu control, que lo puedes hacer. ¿Listo? Entonces, trabaja muy así con él y al ser tan específico, pero también realista, que contemplamos qué dificultades iba a tener en el partido, ejemplo, tener una defensa cerrada, que el otro equipo ya lo conocía. Bueno, digamos que ponemos sobre la mesa todas las características y situaciones posibles. Ok. Y a través de eso llegamos a soluciones. Entonces, esas soluciones, las creamos antes del partido. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que ya le estás dando información a tu cerebro para que en el momento del partido, Sepa cómo actuar. sepa cómo actuar. Ya no tiene que crear en ese momento, sino que ya se va a la memoria. Y una memoria a corto plazo de, Ok. ok, ayer planeé esto, si me pasaba esto. Entonces, tu cerebro te arroja esa información de forma automática. No tienes que buscar la información, sino que te la arroja de inmediato, y ahí es donde empiezas a cambiar la toma de decisiones y por lo tanto a mejorar tu rendimiento. Pero mira que es un tema muy del cerebro. Del cerebro. Entonces démosle información al cerebro, démosle situaciones reales, necesito que tú me las crees y a partir de eso, tu cerebro es el que va a responder por ti en el momento. Entonces ese fue el enfoque con él durante todo el año. Genial. Alejo, nos queda claro que has trabajado con atletas de alto rendimiento. ¿Qué tienen de diferente, mentalmente hablando, los atletas de alto rendimiento a los atletas en formación o amateur? Uy, eso es una buena pregunta. Bueno, te cuento, en el tiempo que estoy haciendo pues la maestría en Reino Unido, se me dio la oportunidad también de ir a hacerme un curso de 3 días en la Universidad de Oxford, gracias pues a Santiago Brand, que le escribí y me hizo la invitación de poder ir allí Ok. y compartir escenario con algunos de los mayores científicos del mundo en todo el tema de neurociencias, en cuanto, o sea, profesores de Harvard, de Oxford, Singapur, digamos, también Corea del Sur, o sea, unos locos y ver qué está haciendo cada uno en áreas del cerebro. Entonces, por allí pude identificar que cada cerebro, que digamos ya lo sabía, pero lo vi más claro, es muy particular, tiene unas señales, unas ondas, unas señales químicas, eléctricas, digamos que tiene un funcionamiento bien particular. Y desde allí, en esa experiencia con la Universidad de Oxford, ya me puse a profundizar en mi tesis, en la investigación que hice, pues, con la Universidad de Edimburgo, en qué diferencias hay. Y me fui
a investigar el cerebro de de más de 1000 atletas, deportistas de alto rendimiento de Latinoamérica. Lo comparé con estudios de deportistas de Reino Unido y lo comparé también con gente amateur. Entonces, pero en cantidades muy grandes. Entonces, voy a hacer acá tres comparativas. Ok, cerebro de un atleta de alto rendimiento con cerebro de un atleta de amateur. Ok, Y el cerebro de atleta latinoamericano versus cerebro de atleta de Europa de Europa. o Reino Unido, ¿sí? Entonces, la primera diferencia que encontramos es que en el cerebro de alto rendimiento de los deportistas eh, tiene algo particular y es la memoria de trabajo. Entonces, que la memoria de trabajo es una parte específica de la memoria que te lleva a situaciones en las que tú ejecutas todos los días. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Leo Messi. Leo Messi, ¿por qué va unos segundos delante de todos en la toma de decisiones, en el regate, en todo? Porque él durante su vida ha acumulado tantas experiencias de la misma situación que su cerebro le dice qué hacer exactamente cada vez que interpreta señales. Ahora está de moda algo que se llama el scanning, que es el scanning que yo a través de la vista empiezo a identificar patrones. Entonces, por ejemplo, Leo Messi es alguien que todo el tiempo está haciendo esto. Está revisando patrones, cómo son los movimientos de los deportistas en la cancha. Y eso que revisa él con la vista es información que llega al cerebro. Esa información va a memoria y memoria te va a decir, ok, con la información que interpretaste, qué posibles escenarios vas a tener en los próximos 2 segundos. ok, Eso pasa en nada, eso pasa rapidísimo. Y eso se da gracias a que cuántas veces Leo Messi ha estado en ese escenario. Miles, todos los días. Entonces ya su memoria es tan rica que puede tomar las mejores decisiones. Entonces, eh, digamos que ese es el cerebro de los expertos y por supuesto el cerebro de Messi es absolutamente diferente al de los demás, es un privilegio igual el de Cristiano. claro. No es solo disciplina, que sí, sino memoria de trabajo. ¿Cómo Ok, llenamos nuestra memoria de situaciones a las que me voy a enfrentar luego? ¿Para qué? Para que luego sea automático. claro. Entonces, la diferencia es que el deportista de alto rendimiento no tiene que pensar, sale automático, algo que se llama, entra en un estado que se llama estado del flow. El estado del flow es que fluye todo, de que no tiene que pensar. Cuando un deportista de alto rendimiento tiene que empezar a pensar cosas básicas, como por ejemplo, cómo hago un movimiento, cómo hago un regate o cómo hago para pegarle al arco, estoy seguro que es porque ese deportista lleva varios días frustrado, tiene estrés, presenta ansiedad y cantidad de problemas psicológicos y su rendimiento va para abajo. Un deportista de alto rendimiento no tiene que pensar nada de eso, va todo en automático. Claro, Entonces, además de que es muy rápido, las situaciones en el deporte son de segundos. en alto rendimiento el tema es evaluación de riesgos. Tengo que tomar riesgos, pero que además tienen que ser en muy poco tiempo, tienen que ser muy rápido. Entonces, el cerebro de las personas de alto rendimiento son personas que tienen una gran memoria de trabajo, es decir, han practicado muchas veces, muchas horas esa situación. Número uno. Número dos, son personas que entienden, lo interiorizan, lo integran, que el error, el fracaso, los fallos, los intentos hacen parte de su camino. Es decir, son personas, y lo hablaba David Villa hace poco en una charla bueno, que tuve la fortuna de estar ahí con él, de que él, en su experiencia en el Fútbol Club Barcelona, David Villa cada vez que fallaba un disparo, él ya estaba pensando en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente. Entonces, no se quedan en el error. Entienden que el disparo hace parte de ese proceso. Entonces, a mí me gustan las estadísticas, ¿cierto? Me encantan los números, me encanta la investigación. Pues resulta que Cristiano Ronaldo tiene un 80% de fallos frente al arco. Cuando yo presento estas estadísticas a los jugadores, sin mostrarles qué jugadores, ninguno me dice que es cristiano, o sea, no se lo creen. ¿Cómo puede ser que un deportista que le pega bien con la derecha, con la izquierda, va bien de cabeza, de adentro de área, fuera de área, falle tanto? De cada 5 disparos falla 4, solo acierta uno, solo tiene un porcentaje de acierto del 20%. Entonces, ¿cuál es la clave del éxito que él tiene en su cerebro? El que él no, el fallo, el error, no lo estresa, no lo angustia, lo comprende y lo integra dentro de su modelo de rendimiento. Por lo tanto, el error es simplemente un impulso para volverlo a intentar. ¿Qué hace Cristiano? Falla 5 veces, pero lo intenta 6.
y en la sexta probablemente está el gol. Esa es la clave, pues, las diferencias. Lo que pasa entonces en el cerebro amateur es que no tienen, por un lado, suficiente memoria de trabajo y por otro lado, los errores y los fallos les cuesta mucho asimilarlos o entender que es posible y que hace parte. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura donde se exige resultados, donde se exige éxito, donde se exige perfeccionismo. Y resulta que eso realmente va en contra de lo que es alto rendimiento. Es paradójico, pero es así, esa es la clave del cerebro. Entonces, por ahí tenemos eso. Y por otro lado, tenemos qué diferencia a los deportistas de Latinoamérica en su cerebro de los de Europa. Sí, Encontré algo muy particular. Yo hice investigación con deportistas de México, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Bolivia, bueno, casi todos los países de Latinoamérica, exceptuando Brasil. Y y encontré que, que los deportistas con mayor resiliencia, a nivel mental, como habilidad, son los de Venezuela. ok. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué ellos tienen mayor resiliencia si tienen menos recursos, mayores dificultades socioeconómicas, mayores dificultades, bueno, para todo a nivel social y económico, versus los demás? Pues hay algo que se llama psicología de la calle. Hay muchos deportistas que dicen: "No, yo no necesito el psicólogo, si yo la calle me hizo a mí". Y tienen razón de que la calle los hizo y los ha formado en un carácter y una personalidad que les ha permitido llegar tan lejos. Pero obviamente hay que integrar el tema de psicología para adecuar bien eso. Pero el punto es, en la comparativa que hago entonces entre Venezuela y los demás países de Latinoamérica, Venezuela es la que más capacidad de resiliencia tiene a nivel mental como estructura o como habilidad psicológica. Ok. Y luego tenemos que en la comparativa con los deportistas de la Premier League de Reino Unido e Inglaterra, los de Latinoamérica siguen teniendo mayor resiliencia en conjunto que los de Reino Unido. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Que nuestras condiciones socioeconómicas hacen que, y nuestra cultura, hacen que nosotros desarrollemos unas habilidades que ellos no tienen. Y es que a nosotros, el deportista que logra llegar lejos en Colombia, Ujú. es porque no se le ha dado nada fácil, no se le ha dado nada regalado. Entonces vamos a otra paradoja. ¿Por qué los deportistas de escasos recursos suelen llegar más al alto rendimiento que los que tienen todos los recursos? Porque estos chicos se han enseñado a que hay que luchársela, a que no existe la palabra me rindo, porque si me rindo no hay nada. Cambio el deportista de altos recursos o el de Europa, si me rindo tengo otras opciones. Ok. Entonces uno tiende a pensar que el de Europa tiene mayores habilidades psicológicas y no es tan así. Tienen más oportunidades, tienen una mejor estructura y tienen, digamos, en la parte de instituciones, están mejor acompañados. Pero en la parte de habilidades mentales, un deportista latinoamericano suele ser mucho más resiliente y más fuerte mentalmente que los europeos, Ok. aunque no parezca. Aunque no parezca, yo creo que casos de esos hay muchos. No, y si te das cuenta, todo lo que nosotros logramos en Latinoamérica, los deportistas, en casi todos los deportes, con los escasos recursos, lo comparamos con Europa y es absolutamente, es de locos, es de locos. Entonces, es un tema de esa resiliencia que Ok. tenemos nosotros, ¿no? Súper bien. Alejo, nos cuentas que entonces los deportistas latinoamericanos, nosotros los colombianos tenemos entonces esa parte de la resiliencia que nos ayuda muchísimo. Pero entonces también tenemos otra parte y es la parte que ya te imaginas que quiero tocar. Yo creo que podemos coincidir en eso, en la resiliencia y en el talento. O sea, yo creo que la persona que diga que en el país o en la región no hay talento es porque no está viendo deportes, es porque no está enterado, porque talento nos sobra y nos sobra mucho. Pero vemos casos y casos recientes, sobre todo en los de la selección Colombia, que de pronto tienen como más importancia mediática, en donde exigimos mucho, pero exigimos porque vemos el talento, vemos creo que las condiciones, las capacidades técnicas para poder levantar un título, que en últimas en el deporte, si bien hay un proceso enorme que nos has contado, pues queremos un poco la victoria, ¿no? Queremos un poco ese primer puesto y demás, y vemos que llegan esos momentos y pareciera que nos faltara un poquito más, ese paso para poder conseguirlo. Muchos hablan de que es la mentalidad. ¿Vos lo ves así? Mira, algo súper interesante y que viene pasando es que Colombia da un paso gigante en varios deportes, pero hablando de fútbol,
de que ahora está siendo mucho más constante, consistente en el tema de llegar a instancias finales. Esto es un paso gigante que no habíamos dado desde la última generación dorada de Colombia, Sí, de llegar a esas instancias finales. sí. Ahora, como bien dice, nos falta ese último paso. Bueno, llegamos a las finales, no ganamos. Y esto no es algo que solo pase en la selección masculina de mayores, sino que pasa en la femenina, en la final con Brasil que la perdemos, pasa con la sub-20 y pasa en casi todas las categorías, de que a nosotros nos cuesta ganar. Eso es lo que realmente nos cuesta ganar. Ahora, es un éxito todo lo que vienen haciendo en proceso, eso habla de que algo estamos haciendo bien en Colombia, de que se vienen desarrollando procesos mucho más complejos, mucha más inversión en varios deportes y por ahí tenemos ese granito extra. Pero y digamos que la parte incluso mental se ha venido desarrollando y eso es clave, por ejemplo, en profesionales como Marcelo Roffé, que es un referente en Latinoamérica y en la selección Colombia, ha hecho que la mentalidad también de los deportistas colombianos vaya cambiando y se empiecen a creer más el cuento. Pero hay algo que arrastramos nosotros de generaciones en generaciones. Y es que nosotros no hemos sido campeones antes, o bueno, los que fueron campeones fue algo bien extraño. Ujú. O no tenemos una tradición de ganar, Ok. de ganar. Entonces es como esa mística, es digamos que una habilidad, no una habilidad, es un tema cultural, sociocultural. No sé si has escuchado, por ejemplo, que la mística del Real Madrid, Sí, 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 sí. de que cuando los equipos llegan al Bernabéu, cosas pasan, que tiene una mística con la Champions. Bueno, eso es porque hay una historia detrás que respalda a los jugadores del Real Madrid y aunque ellos no lo hayan vivido, la historia también, digamos que de alguna forma está allí en Ah, juego y tiene un impacto en la mentalidad y en la toma de decisiones en cada momento. Entonces, nosotros no tenemos la historia ganadora que tienen los argentinos, que tienen los brasileños, que tienen algunos de los equipos europeos. Entonces, ese es el punto, es la historia. Ahora lo que estamos haciendo es construir una nueva historia donde estamos llegando a instancias finales. Y en el momento en que desbloqueemos por factores de suerte, de rendimiento, bueno, ¿qué pasa en el deporte? En el momento en que desbloqueemos esa parte y logremos hacer esa victoria, se va a empezar también a crear una nueva historia. Entonces, la historia de nosotros habla. Digamos que ahí hay unos lazos y unas lealtades con nuestra propia historia que es que la tendemos a repetir, ujú. no solo en deporte, sino en todas las áreas, pero hablando acá solo de deporte. Lo mismo el Real Madrid va a ser un club que siempre en la Champions, su historia va a ser un plus en la parte psicológica en los momentos claves de los partidos. ¿Por qué? Porque esa historia está allí y todo el mundo la conoce. Entonces, ya hay un inconsciente colectivo histórico que hace que las decisiones también se jueguen allí. Entonces, nosotros tenemos algo, y es que en casi todos estos partidos terminamos con un expulsado. Sí. Terminamos perdiendo la calma, terminamos también temas de agresión, o sea, esto es algo que estamos cambiando, pero que hay que seguir trabajando a partir de la psicología, a partir de cambiar esa mentalidad colectiva, de podemos ganar. Hay que romper con de hacer esa ruptura con nuestra historia y decir, creemos una nueva historia. Y esto toca hacer procesos, toca invertir, toca hacer cosas, pero estamos en ese camino, se puede, hay que seguir rompiendo esta historia que estamos de no ganamos a hay que ganar y podemos ganar. Y podemos ganar. Y de hecho creo que ahora que mencionabas el tema de la memoria, ahí también hay un espacio en esa parte del cerebro para los momentos de victoria, ¿no? Total. Los momentos de victoria creo que también son situaciones en las que nuestra memoria muscular, nuestra memoria en el cerebro que has mencionado, pues se puede ir enriqueciendo para que sepamos cómo comportarnos en esos momentos. No, es que el cerebro es algo primitivo, o sea, tiene una parte muy primitiva y guarda una memoria de alguna forma ancestral que nos ayuda también a cómo debemos actuar en ciertos momentos. Entonces, por ejemplo, el estrés o la ansiedad es algo que viene de forma primitiva dada en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa con el estrés y la ansiedad en los deportistas de alto rendimiento? Que cuando aparece este tipo de factores psicológicos, lo que hacen es interrumpen a memoria porque identifican el estrés como no puedo irme a memoria, tengo que actuar y rápidamente y mi actuación tiene que ser pelear o huir. Digamos que es una respuesta totalmente primitiva. Y huir es me escapo de la situación, evado la situación o pelear es enfrento la situación.
Entonces, es un tema bien complejo donde la fuerza no está tanto en la toma de decisiones, sino en la fuerza de acción. Sí, la energía más que al cerebro, que también va, se va es más que toda la parte muscular para estar en acción de peleo o huyo, y eso es memoria primitiva. Entonces, el estrés es algo que ha estado allí siempre y que puede interrumpir también varios procesos cognitivos. Y por eso, el estrés bien usado se puede potenciar, pero mal usado interfiere todo el tema de toma de decisiones. ¿Qué hábitos nos pueden ayudar para eso? ¿Qué hábitos o prácticas nos pueden ayudar a que en los momentos difíciles, en esos momentos en donde tenemos que tener claridad mental, tenemos que tener buena capacidad de respuesta, lo podamos hacer? Ok, primero, lo primero es tu cuerpo. Tu cuerpo, tu salud. Hablemos de hábitos en cuanto a nutrición, de tener una nutrición pues adecuada para tu deporte o para tu vida personal en lo que estés haciendo. Los tiempos de descanso se recomienda pues en alto rendimiento un mínimo de 8 a 9 horas por la recuperación muscular, porque dado que si interrumpimos a las 7 horas, pues esa recuperación muscular no termina de ser tan efectiva Ok. como quisiéramos por los esfuerzos. Em, Muy buena hidratación, y también digamos que el tema de preventivo. Bueno, fuera de esos hábitos de descanso, hidratación, alimentación, también tenemos la parte mental. Entonces, en la parte mental tenemos que formarnos, tenemos que aprender a entender cómo funciona nuestro cerebro. Lo primero que hay que hacer es saber cómo funciono yo. Y eso es un tema un poco de introspección, que eso es a lo que los deportistas y la gente le teme, a verse a sí mismos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. La sociedad nos ha acostumbrado siempre a que vemos a los demás, echamos la culpa a los demás. Si yo no juego es por culpa del entrenador, que esa es la más clásica. Pues entonces no me gusta mirarme a mí. No me gusta. ¿Por qué? Porque eso implica fuerte, un trabajo fuerte. Pues en medida en que yo logre mirarme a mí con un profesional, pues lo que va a pasar es que entro a introspección, y lo que va a pasar allí es cambios, 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 y empiezas a darle otra información a tu cerebro. Ya no, digamos que eres alguien que se deja ya por la corriente, por el momento, por el día a día, sino que empiezas a tener control tú de tu propia vida. Pero eso es solo cuando empiezas a mirar hacia ti y dices, bueno, mi cerebro funciona así, pero ya no quiero que él sea el que me ordene, sino quiero yo ordenarlo a él. Quiero yo organizarlo, darle forma y planear también mi futuro o mi rendimiento. Entonces, como ese es el objetivo, ¿qué estrategias existen para eso? Pues obviamente hay que llevar al deportista que haga conciencia de sí mismo, a que por voluntad propia él quiera revisar esa parte. Bueno, quiero entender cómo funciono yo, cómo funcionan mis reacciones, no solo en el deporte, sino por fuera, porque todo esto, pues, suele ser casi lo mismo en el deporte o en su vida privada y personal. Ujú. Y la meditación es una de las principales habilidades que permiten al cerebro tomar un descanso. Ok. Que tome un descanso, ¿por qué? Porque, ¿qué tenemos todo el tiempo? Redes sociales, Sí. redes sociales. Entonces, eso no te da un descanso al cerebro como lo necesita, eso simplemente lo sigue estimulando, lo sigue estimulando. Si no es el celular, el televisor. Si no es el televisor, ocupaciones del día a día, videojuegos, hablar con personas. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro todo el tiempo está estímulo, 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 información, 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 información. ¿Cuándo piensa tu cerebro entonces? ¿Cuándo para tu cerebro? ¿Cuándo piensa en ti? Si todo el tiempo tienes ocupado, desocúpalo un ratico. Yo le recomiendo mucho a los deportistas, a las personas, de cuando haya al gimnasio, cuando haya a ciertos sitios, trate de dejar el celular en su casa. Dese 30 minutos caminando usted solo. Y eso es digamos que no es meditación, pero empieza a tener esos efectos. ¿Y qué pasa? Que la gente sufre algo que se llama abstinencia. Y en un ejercicio tan simple como dejemos el celular de lado y trata simplemente de cerrar los ojos y escucharte a ti, lo que piensas por dentro. No más, nada más. No, no es ni poner la mente en blanco ni nada, no. Simplemente deja tu cerebro ser. Ese ejercicio normalmente las personas no aguantan más de 4 minutos. Wow. Y ponen el reloj y dicen, ¿ya van 10 minutos? No, van 3, van 4. Se distorsiona hasta la percepción del tiempo, porque el cerebro empieza a tener ese síndrome de abstinencia de necesito estímulos. ¿Qué pasa? Tu cerebro se angustia, se estresa porque dice, bueno, me están parando y yo no sé qué es parar. Entonces, como no sé qué es parar, empezamos a tener personas
que se desbordan todo el tiempo emocionalmente, que empiezan también a actuar, digamos, por aceptación, aprobación social, que no piensan, o sea, que no piensan en ellos, están al servicio de los demás todo el tiempo, al servicio ni siquiera de los demás, de las redes sociales, de la aprobación, de toda esta cantidad de cosas que ya me salía un poco del deporte, pero que afecta el deporte totalmente, ¿no? Entonces la meditación empieza a darle esa pausa al cerebro de tanta información de afuera para concentrarse en la información de adentro. De decir, bueno, exploremos cómo es tu información por dentro. Revisamos qué tienes tú por dentro. Ese es el complique. A nadie le gusta hacer eso, pero la gente que lo practica ve cambios fundamentales en su vida. De hecho, los principales deportistas del mundo como Haaland, Mbappé, Cristiano, practican este tipo digamos, de metodología, de meditación. Incluso Carlos Alcaraz en tenis, en golf es fundamental. Y este tipo de cosas, no solo para deportistas, sino para todas las profesiones, empieza también a generar en tu cerebro otro tipo de conexiones neuronales, no guiadas por la ansiedad, no guiadas por el exceso de información y los estímulos, sino por una estructura mucho más fuerte y mucho más y con una dirección más clara. Entonces, eso es una de las metodologías que incluso a nivel de ciencia tienen más comprobación de que funciona, de que son efectivas. El deporte está lleno de emociones y son emociones positivas, otras no tan buenas. Y por muchas de las situaciones por las que pasan los deportistas son por las lesiones o por momentos difíciles en donde no pueden dar el 100% de su potencial. ¿Qué podrías decir para los deportistas en esos momentos? ¿O qué práctica, ya nos hablaste de una que es la meditación, qué otra podría servir Yo, para estos momentos? yo identifiqué bueno, me traigo también de lo que aprendí en Reino Unido. Por allá tuve pues también la experiencia de conocer cómo funciona el modelo del Manchester United, visitar sus instalaciones, saber cómo funcionan. Ok. Y allí mismo pude conocer qué metodología usan para las habilidades psicológicas. Entonces tienen algo que llaman PCDs, que luego descubrí que lo tienen en toda la Premier League. Es decir, ya identificaron en Reino Unido cuáles son las habilidades psicológicas claves para el rendimiento. Estos son habilidades psicológicas muy específicas. Entonces, en esas son 7, yo le agregué una más que llamo competitividad. Y en esas, pues son habilidades que nos van a ayudar para este tipo de casos, como las lesiones. Son habilidades como la competitividad, que esta sí la agregué yo, pero luego tienen cómo es la respuesta adversa al fallo o al fracaso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los deportistas suelen asociar las lesiones a fracaso o a fallo. ¿Por qué? Porque se les para su carrera deportiva, porque se fallaron a ellos mismos, se empiezan a arrepentir de si hubiera hecho este movimiento, hubiera hecho este otro, hay una tristeza profunda, hay un duelo. Hay un duelo allí porque también en muchos casos su carrera iba para arriba y el tener una lesión especialmente grave suele frenar. Incluso si no es grave, ahí también hay unos procesos psicológicos bien interesantes de pérdida. Por lo tanto, esta habilidad que se llama cómo respondo yo ante el fracaso, como ante las lesiones, es clave. Ok. La mayoría de estos deportistas al inicio suelen tener mucha depresión porque no saben cómo afrontar esa situación. Es algo nuevo, es algo inesperado. Pero realmente no es tan inesperado. Si tú haces deporte, tienes ese riesgo. O sea, que es algo fortuito, de alguna forma, pero que es probable que se pueda pasar. Lo que pasa es que nadie está preparado para ese momento. Y nadie quiere. Y nadie Uy. quiere, ¿no? ¿Quién va a querer que la lesione? Total. Entonces, cuando pasa eso, esta habilidad de cómo afronto yo el fracaso, en este caso las lesiones, es clave. Y es, primero, aceptar. Mm. Aceptar que, ok, ya la situación pasó, estoy lesionado, ya no puedo, no existe una máquina del tiempo que yo me pueda meter ahí y devolverme y cambiar la situación. No existe. O si existe, no nos lo ha dicho la NASA todavía. O sea, que yo sepa, no existe. No existe. Entonces, como eso no existe, nos toca es qué está pasando ahora. Y lo que está pasando es que ya estoy lesionado. Entonces, hagamos el duelo de ya estoy lesionado. Ya no podemos arrepentirnos, ya no podemos frustrarnos. Necesito que la atención de tu cerebro que tienes un 70 en la situación pasada, la traigas ahora. Aquí ahora, necesito el 100% de tu cerebro en lo que te está pasando ahora. Ya lo que pasó, pasó. No metas ni un 10 ni un 5 allá. Entonces, a partir de ahí podemos reconstruir qué es lo que va a pasar a futuro. Eso sí lo podemos hacer.
Entonces, lo que hacemos es una planificación con metas a corto, mediano y largo plazo para ir evaluando qué logros queremos en temas de movilidad, en temas de recuperación y en temas también de confianza. Otro tema es qué habilidades psicológicas necesitamos para afrontar este tipo de situaciones. Entonces, la adversidad al fracaso, la resiliencia es clave. En esas que te decía que te nombraba 7 8, la red de apoyo. Ok, Digamos que esto se considera como unas principales habilidades psicológicas para alto rendimiento. ¿Qué capacidad tiene el deportista de buscar ayuda, ok, de buscar apoyo? ¿Por qué? Porque la mayoría que hacen se quedan callados, se lo guardan. Entonces, eso hace también afectar que otra de las 7 8 habilidades, la salud mental. Un deportista con una salud mental baja tiende a fracasar, tiende a no adaptarse a alto rendimiento. Entonces, mira cómo todo se va interconectando entre sí. Otra, ¿cómo se llama? Se llama el active coping, que en español viene siendo como ser activo en la búsqueda de soluciones. Entonces, no me quedo con que me lesione, sino bueno, ¿qué puedo hacer para empezar a recuperarme? ¿Qué puedo hacer para estar mejor más rápido? Entonces ya salgo de esa depresión y empiezo a hacer algo con ese dolor. Yo no te digo que no te duela, que no estés triste, pero haz algo. No te quedes en el dolor. Entonces la elección siempre es del deportista. ¿Me quedo en el dolor o hago algo con ese dolor? Y el hacer algo me va a llevar a salidas. Y esas salidas, pues ya me va apuntando una dirección mucho más clara. Entonces trabajamos con los deportistas para que ellos salgan de ese dolor, empiecen a tener una dirección mucho más clara y a partir de ahí ya incluso construimos otra mentalidad totalmente diferente. Los deportistas que pasan por lesiones suelen ser mucho más resilientes y fuertes mentalmente que los que no. sabemos que los clubes deberían tener en su staff un psicólogo deportivo. No todos lo tienen. Tú cuando empezaste en este camino viste que en los clubes de Cali de fútbol eran muy poquitos los que tenían. Y a veces esta labor recae mucho en los entrenadores, que no debería ser así, pero es una realidad del deporte colombiano. ¿Qué podrías decirle a los entrenadores? ¿Qué tips, herramientas podrías darles para que puedan manejar de pronto temas de la psicología deportiva con sus atletas, con sus deportistas? Mira, un tema muy básico que ya veníamos hablando y es que aquí en Colombia y en Latinoamérica en general se castiga al deportista que comete el fallo. Entonces digamos, incluso hay un entrenador acá del fútbol profesional, no puedo comentar porque tengo varios casos de jugadores con él que le Ok. tienen miedo al entrenador y por lo tanto su rendimiento, o sea, han estado llorando, se han frustrado, quieren irse, bueno, por varias cosas. El caso allí es, es un entrenador vieja guardia y las generaciones van cambiando. Sí, Entonces, ¿cuál es el punto? Los entrenadores también tienen que adaptarse a las generaciones que están trabajando y entrenando. Y estas generaciones exigen una guía diferente, un liderazgo mucho más adaptativo a ellos. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Y es formar a que el error, empezar a cambiar el concepto de que el error es malo, de que es negativo. No, el que comete un error es porque de alguna forma está asumiendo riesgos. Y yo en alto rendimiento no me sirve, hablando de fútbol, un jugador que dé el pase aquí al lado. Me sirve el jugador que busque un pase en profundidad, un pase largo. Ahora, ese pase largo tiene más probabilidades de fracaso. Pero, y si yo como entrenador castigo el fracaso, pues ese jugador no va a mirarme hacia allá, se me va a quedar aquí, en lo seguro, en lo seguro, en lo seguro. ¿Qué tengo que hacer yo? Hacer que el deportista pase de esta visión a esta visión. Pero para eso necesita tener que la persona que lo evalúa, que lo entrena, que ese entrenador, esté capacitado para decirle, sigue intentándolo, ok. vas bien, ese es el camino. Fallaste, pero el fallo es información. El fallo es información, el error te da información para que la próxima vez que vos tengas esa situación tomes una decisión diferente. Ejemplo, acomodar el pie de esta forma, darle más fuerza, o quitarle de pronto la potencia. Es información. Si tú el error simplemente lo castigas, le estás quitando la oportunidad a los deportistas de aprender. Por lo tanto, no los estás formando. El punto es necesito que el deportista joven, que los entrenadores que ojalá estén escuchando esto, le den el tip de el fallo es información. Coge esa información para que la próxima toma de decisiones ajustes. Ese es el punto. Y eso sería espectacular si logramos incorporarlo.
Genial. Eso para los entrenadores, Sí, para los deportistas, ¿qué podrías decirles? Sabemos que hay un montón de información, nos has brindado mucha información en este espacio, pero ¿qué podrías decirle para que si se encuentran con entrenadores como los que mencionas, que quedan muchos todavía y que en su club no tienen la posibilidad de un psicólogo deportivo, qué herramientas les das? ¿Cómo pueden ellos empezar a explorar en todo este mundo? claro. No, hay un cantidad de información, pues, en Internet, YouTube, en Spotify, podcasts como estos, que mi punto es, como decía al inicio, no es ni la persona solo, ni la institución sola. Pero entonces, si la institución no tiene esas herramientas como la de psicólogo del deporte, pues yo tengo que hacer un esfuerzo mayor para poder compensar la falta que hay acá. Ujú. En este caso, el deportista tiene que tener la disciplina y la motivación de decir, venga, busco información, a ver qué me puede servir, voy a trabajar, me voy a desarrollarme. Incluso yo diría, no la disciplina, hay algo más importante que la disciplina. La gente te habla de la disciplina como la regla de oro y yo te diría que hoy eso está desfasado. Está es el nivel básico de la disciplina ya. Ya todos los jugadores son disciplinados en todos los deportes. Ya todos tienen la disciplina, todos entrenan bien, se alimentan bien, descansan bien. El que no lo hace, pues ni va a llegar. O Sí. sea, ya digamos que el nivel base es la disciplina para llegar. Cristiano Ronaldo, LeBron James, Tiger Woods, bueno, todos estos deportistas ya Rafa Nadal, instauraron esa cultura de la disciplina en la base. Entonces hay un avance en el deporte increíble. Lo que vemos ahora a nivel físico, a nivel de estrategia, organización, no lo veíamos hace 20, 30 años. Sí. No solo en fútbol, sino en todos los deportes. Entonces, el punto es, si la disciplina es el nivel básico, ¿qué le sigue? Ujú. Le sigue el sacrificio. Ok. El sacrificio es más que la disciplina. Y el sacrificio es qué estás dispuesto a dejar a cambio de lograr lo que tú sueñas, a cambio de tener éxito. ¿Qué estás dispuesto a lograr? Y entonces va a ser un sacrificio con una dosis de bienestar, porque siempre voy a decir que tú tienes que estar bien en todas tus áreas, personal, familiar, privada, de pareja, en todas tus áreas para poder sacar tu mejor nivel. Entonces, partamos de eso, de disciplina más bienestar, porque bueno, es súper disciplinado, pues resulta que tiene problemas con su familia, con su pareja, con sus amigos, con el grupo, entonces no está aprovechando todo. Primero hay que regular eso para que su cerebro no esté 30% en el problema de la familia, 20 con los amigos, 10% en problemas de salud. Para que no se distribuya ese porcentaje, necesitamos que el cerebro esté 100% en rendimiento, pero para que lo esté, tienen que estar bien en todo ese círculo. Entonces, de ahí, de ese bienestar, pasamos al siguiente nivel que podemos lograr, que es sacrificio. Y el sacrificio implica de lo que te gusta hacer, que sabes que te está quitando tiempo, Ujú. ¿qué estarías dispuesto a dejar? Entonces, yo ayer lo hablaba con un joven empresario, que lo que hago es aplicar estrategias de psicología del deporte también a otras áreas como el desarrollo de empresarios Ok. o de líderes, y le decía, ¿qué estás dispuesto a dejar? Él me decía, bueno, no, que los videojuegos, no sé, a mí me gusta todavía el tema de al menos 1 o 2 horas al día por videojuegos. Y yo le decía, entonces no estás dispuesto a sacrificarte. Entonces no vas a poder ser millonario tan temprano. O sea, te podrá ir bien, pero no al punto que soñarías. Entonces, a esto me voy yo tema a los deportistas y es que muchas veces deben sacrificar cierto tiempo de vacaciones, de familia, de diversión, de ocio, a cambio de tener un éxito mayor. Y son muy contados los que están dispuestos a hacer eso, porque al final el ocio, la diversión, pues también Sí. es importante para ellos. Y está bien, está perfecto. Eso ya es la decisión de cada uno. Sí, solo que tienen que saber que entonces no van a poder llegar a... Es una decisión, yo siempre los pongo sobre la mesa. Usted tiene muy buena vida aquí de esta forma, gana buen dinero, está bien deportivamente, tienes tiempo de diversión, vacaciones, estás bien, puedes tomar esa decisión, pero si tú quieres un objetivo mucho más grande, como ejemplo llegar a una selección Colombia, llegar a un club europeo, ahorita unos jugadores en esos casos, em, tienes que sacrificar, por ejemplo, algunas vacaciones y dedicarte a prepararte mejor físicamente, prepararte mejor en la parte muscular, mirar cuántas falencias tenemos, que tenemos unas cuantas, ¿listo? En el tema emocional también. Ujú. Entonces, ahí está. Que no quieres dejar esto, ok, está bien, pero es decisión tuya.
Vi que estaba escribiendo un libro. Estoy desarrollando varios proyectos. A mí pues me encanta el tema investigativo. Siempre busco que a partir de la ciencia y de la evidencia, cómo puedo sustentar mis puntos de vista, también de cómo veo yo el rendimiento. Entonces, es una mezcla entre lo que yo sé como profesional a nivel personal y la evidencia científica. Si es un modelo de, hay que combinar los dos, la práctica profesional con ciencia. Si hacemos eso, vamos a estar mucho más cercanos a la realidad. Dicho eso, Ujú. dicho eso, pues, a mí siempre me ha gustado escribir y, bueno, ahora estoy escribiendo, algunos capítulos de un libro que estoy desarrollando sobre cómo el estrés no perjudica, sino que si lo usamos bien, beneficia al rendimiento. Ok. Porque el estrés tiene unos mecanismos biológicos naturales que lo que hace es potenciar tu físico. Cuando tú tienes estrés, como te decía, hay dos respuestas naturales, fight or fly, pelea o huye, que lo que hace es a tu nivel, a nivel cardiovascular, pues tú empiezas a tener un nivel de ritmo cardíaco mucho más alto, tienes mayor capacidad pulmonar, tu sangre también está corriendo más rápido, por lo tanto también llega más oxígeno al cerebro, van sangre directamente a las extremidades, por lo tanto tienes más fuerza. Si eres deportista y vas a correr, te va a beneficiar. Si eres a correr o pues a usar tus brazos, tus pies, te va a beneficiar, ¿sí? Y también tu cerebro está en modo alerta. El estrés te pone en modo alerta. Por lo tanto, tú tienes mayor capacidad para detectar estímulos a mayor velocidad y procesarlos a mayor velocidad. Por lo tanto, el estrés es como, es un potenciador de rendimiento. Sí, es como lo que se inyectan algunos Mm. fisiculturistas y potencian a nivel muscular, pues el estrés es un potenciador natural del rendimiento humano. Pero la gente, ¿qué dice del estrés? ¿Qué es malo? Que es malo, ¿no? Que hay que evitarlo, hay que controlarlo, es mentira. O bueno, depende. Sí. Sí, depende. Entonces, el punto es, el estrés tiene la capacidad de ser un potenciador de rendimiento, Ujú. pero con la visión que tenemos del estrés, pues obviamente es un perjudicial del rendimiento de la salud mental. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Es cambiar el cómo vemos el estrés. Situaciones que nos generan estrés, a empezar a verlas como desafío. Entonces, porque el estrés, ¿qué es lo que hace? Te genera un pensamiento futuro negativo acerca de algo que te va a pasar. Entonces, el estrés o ansiedad se genera por miedos o posibles frustraciones. ¿Y los miedos qué son? Los miedos no es algo real. Los miedos es simplemente lo que tu cerebro se está imaginando de forma negativa de algo que pueda pasar. Entonces, ejemplo, tienes miedo a caerte o no te estás cayendo, sino que simplemente tu cerebro te está poniendo la imagen de que tú vas a caer, ¿sí? Hablando de las alturas. Pero no es una realidad, es simplemente una imagen. A lo que me voy con esto es, cambiemos entonces esa imagen que tenemos del miedo, del estrés. No lo veamos las cosas como miedo, sino como un desafío. Ok. Entonces, en vez de, uy, me voy a caer, voy a morir, ejemplo, alguien que va a saltar o, bueno, en una montaña rusa, alguien que tiene miedo para hacer esto, em, en vez de decir, me voy a caer, voy a pasarla mal, esto va a ser un desafío para mí, me voy a retar, voy a descubrir algo nuevo, probablemente la pase mal, pues la puedo pasar mal y tengo que saber que en ese camino del miedo, pues el miedo es una emoción natural Sí. y todo lo bueno está al otro lado del miedo. Por lo tanto, el único camino ante el estrés va a ser afrontarlo. ¿Y cómo lo voy a afrontar? Viéndolo como un desafío. ¿Y el desafío a qué te impulsa? A actuar y a ser valiente. Entonces, cuando tenemos el estrés, si adoptamos una mentalidad de valentía y de afrontamiento, lo que podemos hacer es usar entonces el estrés como un potenciador para actuar. Entonces, es una nueva visión del estrés que estamos tratando de traer aquí, pues, digamos, a Latinoamérica Ok. para el rendimiento. Ok. ¿Cuándo sale? ¿Y la gente dónde lo puede? Vamos viendo, todavía, pues, lo vamos a estar posteando en mis redes sociales, por ahí me pueden encontrar como juanalejo.mental Ok. en Instagram, que es donde más me muevo, sino en LinkedIn o en Facebook como Juan Alejandro Pérez Quintero, Ok. y por ahí vamos a estar siempre publicando material científico, tema de libros, investigaciones, así que material siempre novedoso, de primera calidad que van a encontrar en cuanto a cómo funciona el cerebro. Ok, súper. Alejo, para cerrar, si pudieras crear una regla que estuviera en cada uno de los reglamentos de los deportes,
¿Cuál sería? Yo se la pondría a, pero se podría poner a los entrenadores. Sí, 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 sí. Se pondría a los entrenadores que cada vez que haya un fallo en los entrenamientos, no en la competencia, sino en los entrenamientos, tengan la obligación de decirle al deportista cómo mejorar ese fallo. Esa sería la regla, de que es como que, bueno, pasó esto, pitan y el entrenador tiene que ir y darle feedback, tiene que darle una retroalimentación al jugador de qué información podía tener para la próxima vez tomar una decisión diferente. Si hacemos eso, cambiaría un montón Ya, pues. la toma de decisiones y el rendimiento de nuestros jóvenes deportistas en todo. Alejo, súper, muchas gracias la verdad por tu tiempo. Creo que fue una conversación bien interesante. La gente se va a llevar cosas muy valiosas de esta charla. Nada, muchas gracias de nuevo por estar acá. De una amiga, gracias por el espacio, me encanta pues los podcasts que están haciendo y nada, yo sé que van a llegar a un montón de gente apasionados por el deporte como nosotros. Súper, Bueno, muchas gracias. súper. Bueno, Alejo, listo. gracias, viejo. Uf.